En el vasto teatro del cielo, donde los astros se desplazan como guardianes de antiguos secretos, existe una energía que siempre ha despertado miradas intensas, la llama indomable de Sagitario. Nacido bajo el impulso del fuego mutable, este espíritu no fue creado para arrastrarse entre sombras ni para vivir atrapado en la estrechez de los límites humanos. Su esencia es expansión, horizonte, aventura y verdad. Y precisamente por esa luz tan difícil de ignorar, la envidia dañina suele encontrar en Sagitario un objetivo irresistible. La envidia no siempre llega con rostro evidente. A menudo se desliza como una bruma silenciosa, disfrazada de sonrisa tensa, de halago incompleto o de compañía que pesa sin que se sepa por qué. Es la reacción inevitable de quienes observan cómo Sagitario avanza sin pedir permiso al miedo, cómo se atreve a decir lo que otros apenas se permiten pensar, cómo transforma cada caída en una historia que merece ser contada alrededor del fuego de la experiencia. Sagitario posee una fortuna peculiar, la fortuna del alma libre. No se trata únicamente de suerte material ni de casualidades favorables, sino de una conexión profunda con la confianza cósmica. Hay algo en su interior que sabe, incluso en la noche más cerrada, que el amanecer siempre regresa. Esa fe natural resulta incomprensible para los corazones que han olvidado soñar, y de esa incomprensión nace muchas veces la envidia más punzante. Quien envidia a Sagitario no solo observa sus logros visibles, percibe también su ligereza, su capacidad de soltar lo que ya no sirve, su talento para reinventarse sin dramatismo. Mientras otros quedan atrapados en la nostalgia o el resentimiento, Sagitario atraviesa las etapas de la vida como un viajero que agradece cada paisaje antes de continuar. Esa libertad interior puede resultar insoportable para quienes viven prisioneros de sus propios temores. La envidia dañina intenta entonces hacer lo único que sabe hacer, apagar el fuego. Puede manifestarse como críticas constantes hacia el optimismo sagitariano, como advertencias exageradas destinadas a sembrar duda, como comentarios que buscan ridiculizar su entusiasmo o hacerlo parecer ingenuo. A veces adopta la forma de traición inesperada, pues nada perturba más a ciertos espíritus que ver a alguien mantenerse fiel a su verdad. Pero el fuego de Sagitario no es una chispa frágil, es una hoguera ancestral alimentada por el planeta de la expansión, por la sed de significado, por la necesidad casi sagrada de vivir con autenticidad. Cuando la envidia intenta rodearlo, ese fuego no solo ilumina el ataque, también revela quién vibra desde la escasez y quién desde la abundancia. Existe además un fenómeno profundo, la envidia hacia Sagitario suele ser, en realidad, nostalgia disfrazada. Nostalgia de la valentía que otros no se permitieron tener. Nostalgia de los caminos que no recorrieron. Nostalgia de la verdad que callaron para ser aceptados. Ver a Sagitario avanzar recuerda a muchos su propia renuncia, y ese recuerdo puede doler más que cualquier derrota. Por eso la envidia dañina no siempre busca destruir de forma directa, a veces pretende ralentizar, distraer, cargar de peso emocional a quien naturalmente viaja ligero. Intenta convencerlo de que debe explicarse, justificarse, reducir su brillo para no incomodar. Sin embargo, el destino sagitariano no fue escrito en tinta tímida. Fue grabado con la flecha apuntando hacia lo alto. Hay algo casi mítico en la relación entre Sagitario y la adversidad emocional. Cada vez que una sombra intenta cerrarle el paso, emerge su naturaleza filosófica. No pelea en todos los campos, porque sabe que la vida es demasiado vasta para malgastarla en batallas pequeñas. Prefiere elevarse, comprender, aprender y seguir. Esa actitud desconcierta aún más a la envidia, que se alimenta del conflicto y se debilita ante la grandeza de espíritu. La envidia dañina también teme una cualidad esencial de Sagitario, su capacidad de inspirar sin proponérselo. Su mera presencia puede despertar coraje en otros, puede recordar que aún es posible empezar de nuevo, puede abrir puertas invisibles. Para quien ha decidido resignarse, esa influencia resulta perturbadora. No obstante, el camino sagitariano no consiste en ignorar estas energías, sino en reconocerlas sin permitir que definan el rumbo. La sabiduría de este signo comprende que toda luz proyecta sombra, y que brillar implica ser visto desde todos los ángulos, incluso desde los corazones que aún luchan con su propia oscuridad. Cuando Sagitario se mantiene fiel a su naturaleza, la envidia pierde poder. Cada paso dado con integridad expande su campo protector. Cada verdad pronunciada fortalece su armadura invisible. Cada acto de generosidad recuerda que la grandeza no necesita competir. Y es que la verdadera fortaleza sagitariana no radica solo en avanzar, sino en hacerlo sin endurecer el corazón.
Podría volverse cínico tras una traición, desconfiado tras un ataque, frío ante la incomprensión. Pero su alma pertenece al cielo abierto, no a las cavernas del resentimiento. Elegir la esperanza una y otra vez es su forma más elevada de coraje. La envidia dañina, en última instancia, revela una ley profunda del universo, aquello que irradia vida inevitablemente llama la atención. No es el fuego débil el que provoca miradas, es la llama que puede guiar a otros en la oscuridad. Por eso, lejos de ser una señal de fragilidad, convertirse en blanco de envidia muchas veces confirma la magnitud del espíritu. Sagitario fue concebido para cruzar fronteras internas y externas, para recordar que la existencia es una travesía y no una prisión, para enseñar que la verdad, aunque incomode, siempre libera. Y así continúa su marcha, con la flecha preparada no para herir, sino para señalar nuevos horizontes. Mientras algunos observan desde la distancia con mezcla de admiración y recelo, el arquero sigue avanzando, consciente de que ningún murmullo puede competir con el llamado del infinito. Porque cuando un alma ha nacido para expandirse, la envidia solo puede intentar detener lo que jamás fue creado para quedarse quieto. El fuego seguirá elevándose, el camino seguirá abriéndose, y la historia de Sagitario continuará escribiéndose allí donde solo llegan los que se atreven a vivir sin pedir permiso al miedo. Existe una dimensión aún más sutil de la envidia que rodea a Sagitario, una que no se percibe a simple vista porque no siempre nace del rechazo abierto, sino de la fascinación silenciosa. Muchos no solo observan su luz, se sienten inexplicablemente atraídos por ella, como los navegantes por una estrella que no comprenden del todo. Sin embargo, cuando esa atracción se mezcla con inseguridad, surge una tensión invisible, el deseo de acercarse a su fuego, al mismo tiempo, el impulso inconsciente de disminuirlo para no sentirse pequeños ante su resplandor. Sagitario porta una energía que altera los ambientes. No necesita imponerse ni dominar para cambiar la atmósfera de un lugar, su sola presencia introduce movimiento donde había estancamiento. Esto puede provocar que ciertas estructuras emocionales, construidas durante años por quienes temen al cambio, comiencen a temblar. Y cuando algo tiembla, la reacción más común no es celebrar la transformación, sino resistirse a ella. De esa resistencia nace una forma de envidia que intenta etiquetar a Sagitario como imprudente, excesivo o imposible de seguir. Pero lo que muchos llaman exceso es, en realidad, amplitud de alma. Sagitario no fue moldeado para vivir en versiones reducidas de sí mismo. Su espíritu responde a un mandato antiguo: crecer, explorar, comprender. Por eso, cuando alguien intenta encerrarlo en expectativas estrechas, se produce una fricción casi cósmica. No es rebeldía superficial, es la memoria profunda de un ser que reconoce que el universo es demasiado vasto como para aceptar una jaula. Otra manifestación poco comprendida de la envidia dañina es la competencia imaginaria. Sagitario muchas veces no está compitiendo con nadie, su verdadera rivalidad es con sus propios límites de ayer. Sin embargo, su avance constante puede ser interpretado como un desafío por quienes miden su valor comparándose con los demás. Entonces aparece una rivalidad que Sagitario nunca declaró, una batalla que se libra en silencio y que intenta arrastrarlo a terrenos donde la autenticidad pierde fuerza. En estos momentos se revela una de sus mayores lecciones: aprender que no toda confrontación merece respuesta. El arquero sabio no dispara cada flecha, reserva su energía para los objetivos que expanden su destino. Comprende que la provocación es, muchas veces, el lenguaje de quien desea atención o validación. Permanecer enfocado en el horizonte se convierte así en un acto de poder espiritual. También existe la envidia hacia su relación con el futuro. Sagitario mira hacia adelante con una naturalidad que otros consideran temeraria. Donde muchos ven incertidumbre, él percibe posibilidad. Esta visión puede resultar desconcertante para quienes han aprendido a anticipar el fracaso antes incluso de intentarlo. Ver a alguien confiar en lo desconocido recuerda que el miedo no es una ley universal, y ese recordatorio puede despertar incomodidad. Sin embargo, no toda envidia busca atacar, algunas intentan imitar. Hay quienes adoptan el discurso optimista, la apariencia aventurera o la filosofía sagitariana sin haberla integrado realmente. Cuando la imitación carece de raíz, puede transformarse en crítica encubierta, se repite la forma, pero se cuestiona la esencia. Sagitario debe entonces recordar que su autenticidad no necesita aprobación ni réplica, lo genuino no puede copiarse, solo vivirse. En planos más profundos, la envidia también se dirige hacia su capacidad de renacimiento. Sagitario posee un don poco común,
puede atravesar desiertos emocionales y aún así conservar la mirada luminosa. No porque ignore el dolor, sino porque sabe convertirlo en conocimiento. Esta alquimia interior despierta admiración, pero también desconcierto. Hay quienes se preguntan cómo alguien puede levantarse tantas veces sin perder la fe, y al no hallar respuesta, proyectan dudas sobre esa fortaleza. Lo que no siempre se comprende es que Sagitario mantiene un diálogo secreto con la esperanza. No se trata de ingenuidad, sino de una elección consciente que se renueva cada día. Elegir creer en la vida cuando sería más fácil endurecerse es una forma elevada de valentía. La envidia dañina, además, intenta sembrar una ilusión peligrosa, la de la soledad. Puede susurrar que ser diferente implica estar aislado, que destacar significa no pertenecer. Pero el destino sagitariano no es la soledad, es el encuentro con almas afines en territorios inesperados. Cada vez que una puerta se cierra por incomprensión, el universo prepara caminos donde la afinidad no necesita explicación. Hay otra verdad que vibra con fuerza: cuanto más se expande Sagitario, más se convierte en espejo. Y los espejos no siempre son bienvenidos, porque muestran tanto la grandeza posible como los miedos no resueltos. Algunos agradecerán ese reflejo y crecerán, otros preferirán culpar al espejo antes que transformarse. Por eso, una de las mayores conquistas de Sagitario es aprender a no reducir su luz para facilitar la comodidad ajena. Atenuar el fuego no crea armonía verdadera, solo posterga el llamado del alma. El equilibrio real surge cuando se comprende que cada ser tiene su propio ritmo de despertar. En el corazón del arquero habita, además, una nobleza que la envidia rara vez puede comprender. Sagitario celebra el triunfo ajeno con sinceridad, porque no percibe la vida como un recurso limitado. Sabe que el cielo es lo suficientemente grande para todas las estrellas. Esta mentalidad de abundancia desarma silenciosamente a la envidia, que solo prospera en terrenos donde se cree que brillar es quitarle luz a otro. También es importante reconocer que la envidia, paradójicamente, puede convertirse en un indicador de dirección. Allí donde surge resistencia externa suele haber crecimiento interno. Cada crítica injusta puede ser interpretada como señal de que se está cruzando un umbral, de que la expansión ya es visible. Con el tiempo, Sagitario descubre que su verdadera protección no proviene de evitar miradas hostiles, sino de mantenerse alineado con su verdad. Cuando la vida se vive desde esa coherencia, ninguna sombra logra adherirse por mucho tiempo. El fuego auténtico no solo ilumina, purifica. Y así continúa el viaje, más vasto que cualquier rumor, más alto que cualquier intento de disminución. Porque el destino de Sagitario no es convencer al mundo de su valor, sino recordarle que la libertad interior es posible. La envidia puede observar desde la orilla, puede murmurar, puede intentar comprender sin lograrlo del todo. Pero el arquero no nació para detenerse ante el eco de voces inciertas. Nació para avanzar con el espíritu abierto, para confiar en la ruta incluso cuando aún no aparece en el mapa, para demostrar que la grandeza no consiste en no encontrar oposición, sino en seguir expandiéndose con el corazón intacto. Y mientras el cielo continúa girando, la flecha vuelve a elevarse, recordando que ningún intento de sombra puede eclipsar a quien ha aprendido a convertirse en su propia aurora. Hay corrientes invisibles que se mueven alrededor de Sagitario y que rara vez se nombran, fuerzas sutiles que no atacan de frente, pero que intentan desviar su rumbo. Una de ellas es la envidia espiritual, la que surge cuando otros perciben que el arquero no solo avanza en el mundo material, sino que parece guiado por una brújula interior imposible de falsificar. Esa orientación profunda, casi profética, provoca desconcierto en quienes viven desconectados de su propósito. No comprenden cómo alguien puede tomar decisiones arriesgadas con tanta serenidad, ni de dónde nace esa certeza que no depende de la aprobación externa. Sagitario camina muchas veces como si recordara algo que los demás han olvidado. Hay en su energía una memoria antigua, una intuición que lo empuja hacia experiencias que expanden la conciencia. Esta cualidad no siempre se traduce en caminos fáciles, al contrario, con frecuencia lo conduce hacia pruebas que templarán su espíritu. Pero incluso en medio de la dificultad, hay una dignidad en su forma de sostener la vida que despierta miradas cargadas de una mezcla de admiración y tensión. La envidia dañina puede entonces intentar distorsionar su imagen, proyectando sobre él etiquetas que no le pertenecen. Puede ser llamado inalcanzable cuando en realidad es independiente, exagerado cuando en realidad es apasionado, inestable cuando en realidad está en constante evolución. Estas interpretaciones no nacen de la verdad, sino del desconcierto que genera alguien que se rehúsa a traicionar su esencia para encajar.
Existe además una envidia dirigida hacia su relación con el destino. Sagitario posee una extraña capacidad para estar en el lugar preciso cuando la vida abre una puerta significativa. No siempre se trata de casualidad, muchas veces es el resultado de su valentía para moverse, para no quedarse donde el alma se marchita. Sin embargo, quienes observan solo el resultado pueden pensar que todo le llega sin esfuerzo, ignorando las veces que tuvo que abandonar lo seguro para honrar lo verdadero. Otra forma silenciosa de envidia aparece cuando Sagitario decide soltar. Soltar vínculos que limitan, entornos que apagan su fuego, versiones antiguas de sí mismo. Para algunos, esa capacidad resulta incomprensible, porque han aprendido a permanecer incluso donde el corazón ya no respira. Ver al arquero marcharse sin odio, sin dramatismo innecesario, pero con firmeza, confronta el miedo colectivo a empezar de nuevo. Sin embargo, esta libertad también exige madurez. Uno de los aprendizajes más elevados para Sagitario es comprender que no toda distancia debe convertirse en huida. La sabiduría consiste en discernir cuándo avanzar y cuándo permanecer para transformar. Cuando integra esta comprensión, su movimiento deja de ser solo impulso y se convierte en dirección consciente. La envidia también puede intentar infiltrarse a través del desaliento colectivo. Hay momentos en que el entorno parece susurrar que soñar es ingenuo, que aspirar a más es una forma de arrogancia, que la prudencia consiste en no destacar. Pero el espíritu sagitariano no fue diseñado para la pequeñez. Su fuego no es un capricho, es una responsabilidad. Cada vez que elige expandirse, abre un camino invisible para otros que aún no se atreven. No obstante, portar luz implica aprender a administrarla. Cuando Sagitario irradia sin medida, puede atraer tanto a quienes desean crecer como a quienes buscan refugiarse en su energía sin hacer su propio trabajo interior. Aquí surge otra prueba, distinguir entre la compañía que nutre y la que consume. No todo aquel que se acerca lo hace con intención consciente, pero el arquero aprende, con el tiempo, a reconocer la diferencia entre el alma que comparte el viaje y la que solo busca calor momentáneo. Hay una fortaleza poco mencionada en Sagitario, su capacidad de seguir creyendo en la bondad incluso después de haber visto la sombra humana. No se trata de ingenuidad eterna, sino de una elección valiente. Endurecerse sería más fácil, desconfiar de todos sería más simple, pero eso apagaría la fuente misma de su poder. La verdadera grandeza del arquero radica en volverse más sabio sin volverse más frío. La envidia dañina teme precisamente esa evolución. Espera que el golpe cierre su corazón, que la decepción reduzca su entusiasmo, que la traición le robe la fe. Pero cuando Sagitario transforma la herida en comprensión, se vuelve aún más difícil de detener. Ya no avanza solo por impulso, sino por conciencia. También existe una dimensión kármica en todo esto. Muchas veces, el arquero llega a ciertos espacios para romper inercias antiguas, para cuestionar lo que nadie se atrevía a cuestionar, para introducir aire donde todo estaba quieto. Esa función puede generar resistencia, porque toda transformación sacude estructuras. Sin embargo, lo que al principio incomoda, con el tiempo se reconoce como necesario. Sagitario no vino a ser una presencia neutra, vino a ser catalizador. Su paso deja marcas, no por imposición, sino por expansión. Allí donde vive con autenticidad, algo cambia para siempre. Otra sombra que la envidia intenta proyectar es la culpa por brillar. Puede insinuar que mostrarse plenamente es un acto de egoísmo, que destacar hiere susceptibilidades, que reducirse es una forma de amor. Pero el amor verdadero no exige apagarse, invita a todos a encender su propia llama. Cuando Sagitario comprende esto, deja de disculparse por su grandeza natural. En lo más profundo de su viaje, el arquero descubre que no necesita luchar contra la envidia ni demostrar nada ante ella. Su tarea es más elevada, mantenerse fiel a la visión que arde en su interior. Cada vez que lo hace, se alinea con una corriente mayor que cualquier juicio pasajero. Porque el espíritu de Sagitario pertenece al horizonte, no a los murmullos del camino. Pertenece al viento que empuja las velas, a la ruta que aún no existe pero ya lo está llamando. La envidia puede intentar medirlo con parámetros pequeños, pero su alma responde a una escala más vasta. Y así continúa avanzando, no como quien escapa, sino como quien responde a una vocación profunda. Sabe que la expansión siempre tendrá testigos, que la luz siempre generará contraste, que la autenticidad nunca pasará desapercibida. Pero también sabe algo más, algo que la envidia jamás podrá comprender del todo, que la verdadera victoria no consiste en ser admirado ni en ser comprendido,
sino en vivir con el corazón orientado hacia lo infinito, permitiendo que cada experiencia, incluso la más desafiante, se convierta en combustible para un fuego que no nació para extinguirse. Hay territorios aún más profundos donde la envidia hacia Sagitario intenta operar, zonas del alma donde no basta con reconocer la sombra externa, sino donde el verdadero desafío consiste en no permitir que esa sombra se internalice. Porque una de las estrategias más silenciosas de la envidia dañina no es el ataque evidente, sino la siembra de la duda interior. Cuando las voces externas se repiten lo suficiente, pueden comenzar a sonar como pensamientos propios. Y allí se libra una de las batallas más decisivas, la de conservar la fe en la propia visión cuando el entorno no logra verla. Sagitario es portador de una visión que casi siempre se adelanta a su tiempo personal. Percibe posibilidades antes de que sean tangibles, siente llamados antes de que existan caminos trazados, y muchas veces camina hacia destinos que otros apenas podrían imaginar. Esta cualidad lo convierte en pionero, pero también puede situarlo en el umbral de la incomprensión. La envidia se intensifica particularmente cuando aquello que Sagitario intuyó comienza a materializarse, porque entonces su claridad deja de ser una teoría para convertirse en evidencia. Existe una forma de envidia que surge ante la coherencia. No es solo la libertad de Sagitario lo que inquieta, sino su tendencia a actuar conforme a lo que cree. Muchos sostienen ideales, pero pocos se atreven a reorganizar su vida para honrarlos. El arquero, en cambio, cuando reconoce una verdad interior, siente que ignorarla sería una forma de traicionarse. Esa integridad provoca un impacto profundo, pues obliga a otros a preguntarse dónde han cedido ante el miedo. También hay envidia hacia su resistencia invisible. Desde fuera puede parecer que Sagitario atraviesa la vida con facilidad, pero lo que no siempre se percibe es la cantidad de renacimientos que ha protagonizado en silencio. Cada vez que un ciclo termina, cada vez que un sueño se transforma, cada vez que una puerta se cierra, el arquero recoge los fragmentos de la experiencia y los convierte en sabiduría. No se queda habitando las ruinas, las utiliza como cimientos para una versión más amplia de sí mismo. Esta capacidad de regeneración posee un brillo casi mítico. Como un viajero que cruza tormentas sin olvidar la dirección de las estrellas, Sagitario aprende a no confundir demora con derrota. La envidia dañina intenta convencerlo de que el cansancio es señal de rendición, pero su espíritu comprende que incluso el descanso forma parte de la travesía. Otro aspecto poco explorado es la envidia hacia su honestidad emocional. Sagitario no siempre es perfecto en la forma de decir las cosas, pero existe en él un impulso irreprimible hacia la verdad. Prefiere una claridad incómoda antes que una armonía falsa. Para quienes han construido su seguridad sobre silencios prolongados, esta transparencia puede resultar desconcertante. La envidia aparece entonces como un intento de desacreditar su franqueza, llamándola imprudencia, cuando en realidad es una expresión de valentía espiritual. Sin embargo, el aprendizaje superior del arquero no consiste solo en decir la verdad, sino en aprender el lenguaje del momento oportuno. Cuando integra la sabiduría con la compasión, su palabra deja de ser solo flecha y se convierte también en puente. Hay otra dimensión en la que la envidia intenta alcanzarlo, su relación con la esperanza después de la decepción. Muchos pueden creer mientras todo marcha bien, lo extraordinario es seguir creyendo cuando la realidad ha mostrado su rostro más áspero. Sagitario posee esa capacidad de volver a confiar, no porque olvide el pasado, sino porque se niega a permitir que el dolor dicte el futuro. La envidia teme esa resiliencia, porque demuestra que la luz no depende de circunstancias perfectas. Revela que la grandeza es, ante todo, una decisión reiterada. En ciertos momentos del camino, la vida puede colocar a Sagitario en escenarios donde su brillo parece provocar distancias inesperadas. No todos sabrán cómo relacionarse con alguien que se rehúsa a vivir desde el miedo. Algunos intentarán acercarse para comprender, otros preferirán tomar distancia para no confrontar sus propias limitaciones. Aquí emerge otra enseñanza esencial, no interpretar toda distancia como rechazo, sino como un ajuste natural de vibraciones. Sagitario no está destinado a ser comprendido por todos, sino a encontrarse con quienes reconocen el lenguaje de su alma. Cuando acepta esta verdad, deja de gastar energía intentando traducirse para quien no desea escuchar. También es importante reconocer que la envidia puede disfrazarse de consejo bien intencionado. Puede hablar con tono prudente, recomendar moderación constante, sugerir caminos más seguros que, en el fondo, conducen a la inmovilidad. No toda advertencia es malicia, pero el espíritu sagitariano aprende a distinguir entre la guía nacida del amor y la que surge del temor proyectado.
Porque si algo define al arquero es su relación sagrada con la expansión. No crece por ambición vacía, sino por una necesidad casi espiritual de experimentar la vida en toda su amplitud. Reducir ese impulso sería apagar la antorcha que vino a portar. Existe además una forma de envidia particularmente silenciosa, la que despierta su alegría natural. Hay quienes olvidaron cómo sentirse vivos, al observar la vitalidad sagitariana, experimentan una mezcla de nostalgia y resistencia. Esa alegría no siempre es estruendosa, a veces es una serenidad luminosa, una confianza tranquila en que cada etapa tiene sentido. Pero incluso esa calma puede resultar provocadora para quien ha normalizado el desencanto. El gran secreto es que Sagitario no necesita una vida perfecta para sostener esa alegría, le basta con sentir que está viviendo de manera auténtica. Y esa autenticidad es una fuerza que ninguna sombra puede replicar. A medida que madura, el arquero descubre que no se trata de evitar la envidia, sino de volverse tan vasto interiormente que ninguna energía menor pueda contenerlo. Comprende que la mejor respuesta no es la defensa constante, sino la expansión continua. Un espíritu amplio no lucha por espacio, lo crea. También aprende que su sensibilidad es parte de su poder. Aunque a veces pueda ocultarla bajo una apariencia intrépida, siente con profundidad todo lo que atraviesa. Cuando deja de ver esa sensibilidad como vulnerabilidad y comienza a reconocerla como brújula, se vuelve aún más difícil de desviar. En el fondo de su viaje hay una certeza que crece con cada experiencia: no vino a este mundo para vivir a medias. La envidia puede intentar ralentizar sus pasos, pero no puede alterar su naturaleza. Porque el fuego sagitariano no es un accidente, es una vocación. Y así, mientras otros miden su camino desde la comparación, el arquero sigue orientándose por algo mucho más antiguo que cualquier juicio, el llamado del horizonte. Sabe que habrá miradas que no comprendan su rumbo, voces que cuestionen su intensidad, presencias que intenten proyectar sus propias limitaciones sobre su vuelo. Pero también sabe que cada vez que elige la valentía sobre la duda, la amplitud sobre el encierro y la verdad sobre la complacencia, el universo parece abrirse un poco más ante sus pasos. La envidia puede observarlo avanzar, puede intentar nombrar su luz de mil maneras, pero jamás podrá apagar la llama de un espíritu que ha recordado quién es. Porque cuando un ser decide vivir en coherencia con su esencia, se vuelve parte del movimiento mismo del cielo, incontenible, expansivo y destinado siempre a ir más allá. Hay una zona aún más elevada del viaje de Sagitario donde la envidia deja de ser simplemente una energía externa para convertirse en una prueba iniciática. No se trata ya de quien observa desde la sombra, sino de cuánto logra el arquero permanecer fiel a su frecuencia cuando el ruido alrededor intenta alterar su melodía interior. Porque uno de los mayores desafíos para un espíritu expansivo no es avanzar cuando todo lo impulsa, sino sostener la dirección cuando aparecen corrientes contrarias invisibles. La envidia más peligrosa no siempre busca detener, a veces intenta confundir. Puede generar escenarios en los que Sagitario sienta que debe justificar su alegría, explicar su crecimiento o suavizar su entusiasmo para no incomodar. Y sin embargo, el alma sagitariana no fue diseñada para pedir permiso para florecer. Su naturaleza responde a una ley más antigua que la aprobación social, la ley de la expansión consciente. Existe una dimensión energética que rodea a Sagitario como un campo de fuego sutil. No todos pueden percibirlo, pero muchos lo sienten. Es la vibración de alguien que está en movimiento interior, incluso cuando aparentemente está quieto. Esa vibración remueve lo estancado, despierta preguntas en quienes se habían resignado a no hacerse ninguna y sin proponérselo, invita a otros a recordar que la vida puede ser más grande de lo que creían. Por eso la envidia hacia Sagitario suele intensificarse en los momentos de salto evolutivo. Justo antes de una gran apertura, pueden aparecer resistencias inesperadas, malentendidos repentinos o distancias que parecen surgir sin causa evidente. No es un castigo ni una señal de error, muchas veces es el eco natural que se produce cuando una conciencia está a punto de cruzar un umbral. El arquero aprende entonces algo fundamental: no interpretar cada obstáculo como una negación del destino, sino como un filtro que fortalece su claridad. Lo que no puede acompañar su crecimiento se irá desprendiendo, no siempre con suavidad, pero sí con precisión. Otra forma de envidia poco reconocida es la que se activa ante la autosuficiencia emocional. Sagitario posee una capacidad innata para reencontrarse consigo mismo. Puede disfrutar la compañía, pero no depende de ella para sostener su sentido de dirección. Para quienes han construido su identidad únicamente en el reflejo ajeno, esta autonomía puede resultar desconcertante.
Surge entonces el intento de hacerlo dudar de su camino, como si elegir la propia voz fuera un acto de separación. Pero el sendero sagitariano no es aislamiento, es soberanía interior. Es la comprensión de que compartir es más auténtico cuando nace de la plenitud y no de la carencia. También existe la envidia hacia su relación con el tiempo. Sagitario entiende, en lo profundo, que la vida no es una carrera lineal. Puede cambiar de rumbo cuando el alma lo pide, comenzar de nuevo sin considerar que eso sea retroceder, aprender en etapas donde otros solo ven incertidumbre. Esa flexibilidad revela una confianza radical en el proceso, algo que desestabiliza a quienes necesitan certezas rígidas para sentirse seguros. Hay momentos en los que la envidia intentará hacerle creer que ha llegado demasiado lejos para girar, o demasiado temprano para avanzar. Pero el arquero no pertenece a los calendarios del miedo, pertenece al pulso de la evolución. Otro aspecto sutil es la envidia hacia su magnetismo natural. Sagitario no siempre busca ser visto, pero su autenticidad lo vuelve visible. Las personas perciben en él una mezcla de coraje y apertura que genera confianza. No es una influencia forzada, es la consecuencia de alguien que no se esconde de sí mismo. Y ese magnetismo puede despertar comparaciones silenciosas en quienes aún dudan de su propio valor. Sin embargo, la verdadera maestría de Sagitario consiste en no convertir ese magnetismo en identidad. Sabe, con el tiempo, que no está aquí para ser admirado, sino para ser verdadero. Cuando se ancla en esa comprensión, ninguna mirada externa puede alterar su centro. Hay una enseñanza especialmente profunda que emerge frente a la envidia: aprender a no endurecer la visión del mundo. Después de ciertas experiencias, podría volverse escéptico, anticipar la traición o reducir su confianza para evitar nuevas heridas. Pero cada vez que elige permanecer abierto, su espíritu se expande más allá del mecanismo defensivo. No se trata de ingenuidad, sino de una valentía refinada, la valentía de no permitir que la sombra ajena defina el tamaño de su luz. También hay una envidia que aparece cuando Sagitario comienza a habitar su verdadera autoridad interior. No la autoridad impuesta, sino la que nace de la coherencia. Cuando deja de buscar validación y empieza a caminar con certeza tranquila, su presencia cambia. Se vuelve más serena, más firme, casi imposible de desviar con opiniones fluctuantes. Ese es un punto de inflexión. Porque la envidia pierde fuerza frente a quien ya no negocia su esencia. Pero quizá uno de los aspectos más trascendentes es comprender que la envidia, en ocasiones, actúa como señal de impacto. No porque deba celebrarse, sino porque indica que la existencia del arquero está generando movimiento. La vida neutra rara vez despierta reacciones intensas, es la vida vivida con coraje la que deja huella. Sagitario no vino a pasar desapercibido en su propia historia. Vino a experimentar la amplitud, a descubrir verdades en territorios donde otros temen entrar, a demostrar que el espíritu humano puede crecer incluso después de haberse quebrado. Y en ese crecimiento descubre otra verdad poderosa: cuanto más se alinea con su propósito, menos necesita defenderse. La energía se vuelve clara, el rumbo se simplifica, las distracciones pierden atractivo. Lo que antes parecía amenaza se transforma en ruido distante. Existe además una protección natural que emerge cuando Sagitario vive desde la integridad. No es una barrera visible, sino una resonancia. Las energías densas encuentran menos donde sostenerse, mientras que las almas afines comienzan a aparecer con mayor facilidad. El camino deja de sentirse como lucha y empieza a percibirse como convergencia. Con el paso del tiempo, el arquero comprende que no está aquí para demostrar su valor frente a la envidia, sino para encarnar una vida tan amplia que cualquier intento de reducción resulte insignificante. La grandeza no necesita confrontar, solo necesita existir con plenitud. Y así continúa, guiado no por la ausencia de sombras, sino por la certeza de su fuego. Cada experiencia se convierte en combustible, cada desafío en expansión, cada mirada escéptica en recordatorio de que está transitando un sendero que no todos se atreven a recorrer. Porque el destino de Sagitario no es la comodidad, es la vastedad. No es la aprobación unánime, es la autenticidad sin concesiones. No es evitar el contraste, es transformarlo en impulso. La envidia puede intentar medirlo desde parámetros pequeños, pero el espíritu del arquero responde a la escala del horizonte. Y el horizonte, por definición, siempre se aleja para invitar a seguir avanzando. Así, con el corazón orientado hacia lo ilimitado,
Sagitario aprende que su verdadera tarea no es luchar contra las sombras, sino volverse tan luminoso que incluso la noche parezca un territorio lleno de estrellas esperando ser descubierto. Existe un umbral todavía más silencioso en la experiencia de Sagitario frente a la envidia dañina, un territorio donde ya no se trata solo de resistir influencias externas, sino de comprender el papel casi alquímico que estas energías pueden desempeñar en su evolución. Porque cada gran espíritu, cuando se aproxima a una expansión verdadera, es sometido a una presión que no pretende destruirlo, sino revelar la magnitud de su temple. Sagitario es un signo regido por una fuerza que empuja hacia lo alto, hacia lo lejano, hacia lo que aún no tiene forma definitiva. Esta inclinación natural lo convierte en portador de futuro. Y el futuro siempre inquieta a quienes han decidido refugiarse en lo conocido. La envidia aparece entonces como una reacción ante lo que simboliza posibilidad. No es solo el arquero quien genera esa reacción, es la promesa de transformación que su sola existencia parece anunciar. Hay una forma muy profunda de envidia que se despierta cuando Sagitario comienza a habitar su verdadera estatura interior. No la que otros proyectaron sobre él, ni la que el pasado intentó imponer, sino la que emerge cuando deja de disminuirse para ser aceptado. En ese momento, algo en su presencia se vuelve inconfundible. Ya no camina con dudas prestadas ni con expectativas ajenas. Camina con la gravedad suave de quien ha decidido pertenecerse. Y esa decisión altera el campo a su alrededor. Porque cada vez que Sagitario se autoriza a ser plenamente, sin pedir disculpas por su intensidad ni por su visión, rompe un hechizo colectivo, el hechizo de la resignación. Muchos han aprendido a vivir en versiones reducidas de sí mismos creyendo que esa es la única forma de convivir. Ver a alguien expandirse sin culpa puede resultar tan inspirador como perturbador. La envidia dañina, en estos casos, no siempre ataca de manera visible. A veces se manifiesta como incredulidad persistente, como una tendencia a minimizar sus logros, como un silencio extraño cuando algo florece en su vida. Pero el arquero aprende que no todo reconocimiento llegará desde fuera, y que la validación más poderosa es la coherencia entre lo que siente y lo que vive. Otro aspecto poco explorado es la envidia hacia su capacidad de escuchar el llamado interior incluso cuando no hay garantías. Sagitario posee una relación casi mística con la confianza. No una confianza ciega, sino una que se ha ido forjando a través de innumerables decisiones valientes. Sabe, en lo profundo, que cada vez que ha seguido la voz del alma, algo esencial se ha acomodado en su destino, aunque el camino no haya sido sencillo. Esta fidelidad a la intuición desconcierta a quienes necesitan pruebas antes de creer. Por eso, cuando el arquero avanza guiado por certezas internas que otros no pueden medir, puede despertar críticas disfrazadas de realismo. Sin embargo, el tiempo suele revelar que muchas de sus corazonadas eran, en realidad, formas tempranas de sabiduría. También existe la envidia hacia su relación con la caída. Sagitario cae, como todos los seres humanos, pero hay algo particular en su manera de levantarse. No convierte el tropiezo en identidad. No se queda narrándose la derrota. Extrae sentido, recoge aprendizaje y vuelve a mirar hacia el horizonte. Esa velocidad espiritual para transformar la experiencia puede resultar incomprensible para quienes se han acostumbrado a definirse por sus heridas. Pero el arquero no ignora el dolor, lo atraviesa con una mirada que siempre busca significado. Comprende que cada fractura puede convertirse en apertura si no se cierra el corazón. Hay momentos en que la envidia intentará seducirlo con una idea peligrosa, la de endurecerse para no ser afectado. Le susurrará que la sensibilidad es una debilidad, que confiar es arriesgar demasiado, que abrirse es exponerse. Sin embargo, cuando Sagitario honra su naturaleza, recuerda que su sensibilidad no es fragilidad, sino percepción expandida. Gracias a ella puede reconocer lo auténtico, detectar lo estancado y orientarse hacia lo que nutre su espíritu. Otra dimensión poderosa aparece cuando Sagitario comprende que no todos celebrarán su crecimiento. Algunas relaciones estaban sostenidas por una versión anterior de su identidad. Al transformarse, esas dinámicas pueden tensarse o disolverse. No es necesariamente falta de amor, a veces es simplemente que los caminos evolutivos ya no vibran al mismo ritmo. Aceptar esto sin amargura es una de las iniciaciones más nobles del arquero. Entender que soltar también es un acto de amor hacia el propio destino. La envidia dañina también puede intentar apresurarlo, hacerle creer que debe demostrar constantemente su valor o sostener un brillo ininterrumpido. Pero Sagitario aprende, con el tiempo, que la verdadera expansión incluye pausas, silencios, retiros fértiles.
No todo crecimiento es visible. Hay etapas en que el alma trabaja en lo invisible, reorganizando fuerzas para un salto mayor. En esos periodos, el arquero descubre una fortaleza serena, la de no necesitar testigos para seguir creciendo. Hay otra verdad que madura en su interior: no todo lo que se opone es enemigo. Algunas resistencias son entrenamientos para su discernimiento. Le enseñan a elegir mejor sus batallas, a proteger su energía, a no dispersar su fuego en confrontaciones que no conducen a ningún horizonte. Porque la flecha de Sagitario no está hecha para dispararse al azar. Está destinada a dirigirse hacia aquello que amplía la vida. A medida que se vuelve más consciente, algo extraordinario ocurre: la envidia deja de percibirse como amenaza y comienza a verse como contraste. Como la noche que permite apreciar la intensidad de las estrellas. El arquero ya no necesita luchar contra cada sombra, su tarea es mantenerse encendido. Y cuando permanece encendido, sucede lo inevitable: su luz se vuelve faro. No un faro que obliga, sino uno que recuerda. Recuerda que la existencia puede vivirse con coraje, que la verdad interior merece ser honrada, que el alma no fue creada para encogerse. Quizá uno de los aspectos más sublimes de su viaje es descubrir que su libertad tiene un efecto liberador en otros. Incluso quienes alguna vez sintieron envidia pueden, al verlo persistir sin endurecerse, encontrar inspiración para reconciliarse con su propia grandeza. Porque la expansión auténtica no humilla, invita. Sagitario aprende entonces que su camino no consiste en evitar miradas densas, sino en caminar con tal profundidad que ninguna mirada pueda definirlo. Su identidad deja de depender de la reacción ajena y comienza a anclarse en algo mucho más vasto: la certeza de estar viviendo en alineación con su espíritu. Y cuando esa certeza se vuelve raíz, la envidia pierde toda capacidad de perturbar. Puede existir, pero ya no encuentra dónde instalarse. Así continúa el arquero, atravesando paisajes visibles e invisibles, guiado por una confianza que no siempre puede explicarse, pero que siempre puede sentirse. Comprende que el horizonte no es un lugar al que se llega, sino una invitación perpetua a seguir expandiéndose. Porque el destino de un alma nacida para crecer no es la quietud, sino la apertura constante. No es la aprobación total, sino la fidelidad a su fuego. Y mientras el mundo gira con sus luces y sus sombras, Sagitario avanza con la serenidad de quien ha entendido algo esencial: que ninguna energía menor puede detener a un espíritu que ha decidido convertirse, una y otra vez, en territorio de amanecer.